Proyecto pantalla, ¿verdad, maestra? Por favor. Va. Bien, nosotros vamos a hablarles sobre los ciclos gaseosos. Bueno, los ciclos gaseosos forman parte de los ciclos biogeoquímicos y estos están conformados por tres. Estos son los gaseosos, los sedimentarios y el agua. ¿Qué son los ciclos? El ciclo gaseoso, bueno, son todos aquellos en los que los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En estos ciclos los elementos son reciclados rápidamente en horas o días y se caracterizan por la transformación de la sustancia involucrada, cambia de ubicación geográfica y se fija a partir de una materia prima gaseosa. Bueno, a continuación le vamos a hablar sobre lo que es el ciclo del nitrógeno. La atmósfera está compuesta en un 78% de este elemento, por lo que el nitrógeno es el más abundante en ella. ¿Cómo funciona? El elemento pasa por distintos organismos hasta regresar a la atmósfera, ya que en esta no se combina con otros elementos. La importancia recae sobre todo en los seres vivos que necesitan el nitrógeno para la formación de aminoácidos en las proteínas y en general las plantas que requieren nitrógeno para crecer y producir semillas. En todos ellos el nitrógeno es imprescindible para que las células animales y vegetales funcionen correctamente. Debido a que las plantas y los seres vivos no pueden asimilar el nitrógeno directamente, este ciclo adquiere importancia vital. A continuación vemos una imagen sobre lo que es el ciclo del nitrógeno, la voy a explicar. El ciclo del nitrógeno consta de varios pasos y procesos que deben de realizarse para que el nitrógeno pueda ser aprovechado por todos los seres vivos. Por tal razón, el ciclo del nitrógeno se desarrolla tras un proceso bien definido de pasos que incluye procesos físicos, químicos y biológicos. Uno de los pasos sería la fijación biológica, en donde los seres vivos no pueden absorber el nitrógeno en estado gaseoso como se encuentra en la atmósfera, por eso debe de ser transformado en nitrógeno orgánico, el cual alcanza a través de la fijación biológica por medio de bacterias y bióticas que viven en las plantas y absorben el nitrógeno que se obtiene del suelo. El nitrógeno llega a la Tierra por medio de la energía desprendida de los rayos o por medio de precipitaciones. También llega a entrar en la cadena alimenticia. El nitrógeno entra en la cadena alimenticia una vez que los vegetales y las plantas lo obtienen del suelo. De allí pasa a lo que son los animales herbívoros y de estos a los carnívoros. Otro paso sería la amonificación, que se refiere a la transformación química del nitrógeno que fue consumida y absorbida por las plantas y animales. Una vez que mueren, estos se descomponen y desprenden nitrógeno amoniacal. Otro paso sería la nitrificación y desnitrificación. En ese proceso, el nitrógeno amoniacal vuelve a estar contenido en el suelo y es aprovechado por las plantas como nitrógeno nítrico, que se le conoce como nitrificación. Para estos, bueno, no obstante, estos nitratos pueden volver a la atmósfera a través de la desnitrificación, que es cuando se reduce el nitrato a nitrógeno gaseoso y por ende pues vuelve a la atmósfera, o por lixiviación, que es donde este se disuelve en agua y puede llegar a los lagos y ríos. El ciclo del nitrógeno en la actividad humana se ve afectada por varios factores, como puede ser la fertilización excesiva de los suelos, la tala de los árboles, el cultivo intensivo o las centrales térmicas o el mismo combustible de los vehículos afectan notoriamente este ciclo porque repercuten los niveles del nitrógeno en estado natural y se generan mayores niveles de contaminación. El ciclo de carbono es uno de los elementos más importantes y abundantes en la corteza terrestre y forma parte de todos los seres vivos. Es un ciclo biogeoquímico, ya que circula a través de la atmósfera, los océanos y de la Tierra por procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. El ciclo es vital para la renovación, recomposición, alimentación y sobrevivencia de todos los seres y materias no vivas en la Tierra. En el ciclo de carbono, el carbono se mueve
entre los 4 reservorios donde se encuentran los diferentes estados. En la atmósfera, donde se encuentra en forma de dióxido de carbono o el CO2, cuando se junta con el oxígeno. En la biosfera terrestre, en los elementos que componen los ecosistemas terrestres y costeros, en la materia orgánica no viva y en el suelo. En los océanos forman parte de la hidrosfera y se encuentran en el carbono orgánico. Y en los sedimentos, formando parte de la geósfera, encontrándose en los fósiles y el combustible fósil. Un ejemplo de todo esto puede ser el proceso de la fotosíntesis, así como cuando las plantas mueren, son absorbidas por el suelo, que transforma el carbono en fósiles y combustible, que como son el carbón, el petróleo, el gas natural y el gas licuado. Y cuando usamos estos combustibles, el carbono transformado entra en la atmósfera como dióxido de carbono. Y para finalizar, el dióxido de carbono es básicamente el gas que ayuda a crear el efecto invernadero, reteniendo el calor en la atmósfera y evitando que la Tierra se congele. Bien, luego tenemos el ciclo del oxígeno. Este elemento se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos. Compone alrededor del 20% de la atmósfera de la Tierra. Al respirar los animales y los seres humanos tomamos el aire del oxígeno y las plantas producen, y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas son las únicas capaces de convertir el dióxido de carbono en CO2 en oxígeno. La importancia del oxígeno es necesario para que los seres vivos realicen una de sus principales funciones, que es la respiración. Este elemento es imprescindible para los organismos, pues sin él mueren pues las plantas, los seres vivos en general. Gracias al proceso de respiración, el oxígeno es llevado a las células para que éstas puedan obtener energía y funcionar de forma óptima. Ya sería hasta ahí porque otro equipo tiene que exponer el ciclo hidrológico. Bueno, entonces pues eso es todo. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Nadie? ¿Todos les quedó muy claro? Ok, esta tarde ya les voy a anunciar por el aula virtual los días que tendríamos examen. Les había comentado que vamos a tener 2 exámenes a lo largo del semestre y el primero va a ser, pues yo creo que la última semana de octubre. Entonces, todos estos temas que nos están exponiendo sus compañeros van a estar incluidos. Por eso, si tienen alguna duda o pregunta respecto ahorita de los ciclos gaseosos, es el momento. Ok, yo tengo una pregunta en general para ustedes. Con base a los ciclos que nos presentaron del nitrógeno, del oxígeno, del carbono, también hablaron un poquito ahí. Ese me costó trabajo entender cuando Morgado empezó a hablar al respecto de me costó trabajo diferenciar si seguían hablando del ciclo del nitrógeno o ya era otro. Como que ahí faltó un hilo que explicaran al respecto que ya estaba haciendo otro. Pero con base a estos, ¿cuál creen que actualmente en el planeta Tierra sea el que está más alterado? Adelante, Ricardo. Bueno, con base a lo que investigamos, podría ser el mismo ciclo del nitrógeno, porque, bueno, hace énfasis también en lo que es la contaminación de los autos y se mezcla con el nitrógeno de la atmósfera y eso provoca mayores pues, niveles de contaminación. Y también esta parte, ¿no? O sea, este ciclo tiene que llevar, o sea, es como una parte donde es medio gaseoso, pero empieza a tener una parte que tiene que ver con ciclos sedimentarios, ¿no? Como que oscila entre ser gaseoso o de sedimentario, perdón, por esa parte donde se fija por medio de otros organismos como las plantas al suelo. De hecho, un suelo que es pobre en nitrógeno, pues no es muy bueno para el cultivo o la agricultura. Muchas gracias, chicos.
Voy a poner la encuesta. Los que acaban de exponer, por favor, no se autocalifiquen. El resto del grupo, por favor, otorgue una calificación a este equipo, que esta calificación se va a promediar con la que yo les ponga en el aula virtual. Es decir, la que tengan en el aula virtual no es la total de la exposición, porque me faltaría promediarla con la que ahorita sus compañeros le pongan. Ya puse la encuesta para que la puedan ver en la parte del Google Meet, donde aparecen las personas, donde aparece luego el chat. Hay una figura que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Si dan clic ahí, ahí pueden encontrar la encuesta, ¿ok? Vamos a continuar ahora con el equipo de ciclos sedimentarios, por favor. Michelle, Luis, Oscar, Laura. Ya vamos, profesora, permítame. Gracias. Ok, hay otro equipo que ya esté listo. Es que este tipo de demoras nos va consumiendo tiempo de la clase y me gustaría abarcar el tema el día de hoy. ¿El equipo del psicohidrológico ya está listo? Ailén, Valeria, Alexandra. Sí, maestra. ¿Podrían empezar ustedes, por favor? Sí, déjame presentar pantalla. Claro. ¿Me pueden decir si lo ven, por favor? Ya lo estamos viendo. Ok. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, empezamos. Nosotros somos el equipo del ciclo hidrológico y pues está integrado por Valeria, Katia, Aileen y yo. ¿La puedes cambiar, por favor? Empezamos con un dato curioso, que es que el agua que se usa hoy en día es la misma que se usaba hace millones de años. Solo se lleva a cabo la renovación del agua, circula mediante un ciclo, el cual dura 21 días, de acuerdo a fuentes del portal de la UNAM. Ciclo hidrológico. Pues es posible debido a unos procesos que hacen pasar el agua de unos comportamientos a otros de la hidrosfera. El ciclo hidrológico está integrado básicamente por tres fases. La primera es precipitación, que se reconoce con la P, evaporación con E, agua de escurrimiento con la Q y su expresión es P igual a E más Q. La evaporación es la parte del ciclo del agua donde se calienta por el sol y se va a evaporar. El paso del agua pasa de estado líquido al estado gaseoso y puede realizarse desde cualquier superficie o lugar donde se acumule el agua y tenga contacto con la atmósfera. También se puede llevar a cabo de estados sólidos a gaseosos y a esto se le llama sublimación. Siguiente, por favor, gracias. Hay dos tipos de evaporación, tenemos la potencial y la real. La potencial es cuando nosotros tenemos por ejemplo, en un botecito agua, y aquí la podemos medir, o sea, sabemos cuánta agua tenemos y si la ponemos no sé, directamente con luz, se evapora y ya. Y la real es, por ejemplo, cuando se lleva este proceso en todo, digamos que en la Tierra.
Bien, la condensación es cuando el vapor que se ha producido mediante la evaporación se condensa en gotitas muy pequeñas que se forman ahí arriba en las nubes. También la condensación, condensación ocurre cuando el vapor de agua se enfría, cuando este está en condensación, se cambia del estado físico del agua en líquido. Por ejemplo, cuando nos estamos bañando, que sale el agua muy caliente, el vapor de esta agua toca la superficie del espejo, haciendo que cambie de estado gaseosa a estado líquido, y es lo que hace que el espejo se moje. Bueno, la precipitación es cuando las gotas ya tienen el tamaño adecuado y es cuando vuelven a la tierra en la forma de la lluvia, el granizo, aguanieve y la nieve. Esto se desemboca en ríos, lagos, suelo y agua subterránea, y en otras partes en corrientes y lagunas, en las cuales llegan a los manantiales, o también como se conocen como escurrimientos. El escurrimiento es la parte de la precipitación que aparece en corrientes fluviales. La cantidad del agua que llega a ser absorbida por organismos se regresan a través de un proceso metabólico. A esto se le llama la transpiración. Y pues como dato curioso es que el agua subterránea es la que tiene más agua dulce, y el 99% del agua subterránea es dulce. Y ahora vamos a poner un pequeño video. No sé, ¿me pueden decir si lo llegan a escuchar, por favor? Para hacer un resumen de lo que fue pues, nuestra exposición. Creo que no se escucha. ¿No se escucha? Yo no lo estoy No, no se escuchando. escucha. A ver, denme un segundo. Ahora sí ya. Ya se escucha. Evaporación. Esperen un segundo, lo voy a regresar. Cuando se calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora, se convierte en vapor de agua. Empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje la llamamos evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forman las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujada por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire, pero cuando van creciendo y manteniendo más y más agua, las gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o de nieve. Esta parte del viaje la llamamos precipitación. El agua que cae, que se precipita en forma de lluvia o de nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra creando corrientes de agua subterráneas, todo ese agua continúa su largo viaje recorriendo largas distancias hasta que llega al mar. Y cuando llega otra vez al mar, vuelve a empezar. Evaporación. Condensación. Precipitación. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para. Siempre repite su eterno viaje. Y pues eso sería todo, nada más que vamos a presentar unas preguntas para ver si tienen alguna duda o algo así. Es una pequeña actividad. Adelante, chicas. Ok, por favor ingresen a la liga que ¿Pueden nos entrar al compartieron en link? el chat. Yo también voy a entrar. Nos está pidiendo el pin del juego. Sí, ya es que lo estaba copiando. Ah, gracias.
Ok, creo que tenemos que ingresar todos para que inicie el juego, ¿cierto? Sí, ahorita van a presentar la Entonces, pantalla para que vean las preguntas. va. Si gustan, ya comenzamos para que no se pierda también tiempo de las exposiciones de los demás. Am, ¿Ya se ve? Ok, voy a silenciar mi micrófono Sí. porque están picando aquí en mi casa. Bien, lo que tienen que hacer es ver aquí en la pantalla que nos están compartiendo la pregunta y con el PIN, pues seleccionar el color que sea el correcto. Muy bien. Ninguno tuviste 6.
Gracias por la actividad, chicas. Pongo ahorita la encuesta para la calificación de esta exposición del ciclo hidrológico. Por favor, ustedes no se autocalifiquen. La mando ahorita. Y continuemos con la exposición de ciclos sedimentarios. ¿Ya están listos ahora sí? Sí, profesora. Adelante, por favor. Listo. Bueno, nosotros vamos a explicarle los ciclos sedimentarios. El equipo está conformado por Luis Enrique, Laura, Óscar Uriel y su servidor. Los ciclos sedimentarios. Los ciclos sedimentarios también reciben el nombre de ciclos locales. Su nombre se debe principalmente a que los elementos que intervienen en el ciclo no pueden moverse a través de la atmósfera. Estos elementos sedimentarios se sedimentan en el suelo y quedan acumulados allí. Luego de esto, ¿le pueden cambiar, por favor? Tiene como tal la metualización, la erosión, el transporte y la desedimentación. ¿Le pueden cambiar? La meteorización se produce cuando la atmósfera desintegra o descompone la roca que se encuentra entre la superficie. Generalmente se conocen de esta forma 3 tipos, que sería la mecánica, que un ejemplo sería por helada, la química por la oxidación o la biológica por orgánica. La siguiente, por favor. La erosión y el transporte es el proceso de inicio del transporte entre el movimiento que impulsa, ya sea por la fuerza del agua, del hielo, del viento o de la gravedad. Y es ahí donde empieza el desgaste de una roca sólida, su transporte y termina su depositación como una roca sedimentaria. De igual manera, esta sedimentación se va acumulando a lo largo de los años. Y esto sucede con los elementos como el calcio, el azufre, el potasio, el fósforo y entre otros. Perfecto, a continuación va a ser el ciclo del azufre. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. El ciclo del azufre se refiere al ciclo bioquímico mediante el cual este elemento químico se puede encontrar en la naturaleza en sus diversas formas. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. También el azufre es un nutriente de gran importancia en la naturaleza, en especial para las plantas y los animales. Se pueden encontrar en el suelo o agua, formando sulfatos o mezclado con otros elementos. A continuación les mostraré un dibujo sobre el ciclo del azufre. En este consiste en 7 pasos. En principio, las plantas absorben el azufre a través de las raíces, que se encuentran en la corteza de la tierra o en el agua en forma de sulfato. Como número 2, por medio de este proceso, las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. En número 3, una vez que las plantas y los vegetales, el azufre pasa por el organismo de los herbívoros cuando estos se alimentan. Como número 4, los animales carnívoros se alimentan de esos animales, razón por la cual el azufre continúa en el ciclo y contribuye con estos nutrientes. Como número 5, cuando los animales carnívoros mueren, sus cuerpos quedan en el suelo y los organismos descomponedores, en este caso serían las bacterias y los hongos, hacen ese trabajo.
Número 6. El azufre se presenta en los aminoácidos de los cadáveres de los animales, pasan al suelo y posteriormente transforma en sulfuro de hidrógeno. Con número 7, en este proceso el azufre se oxida para reducir el sulfato, que será otra vez absorbido por las plantas. De esta manera se vuelve a iniciar el ciclo. Bueno, ahora yo les voy a hablar del ciclo del fósforo. Bueno, este se considera un ciclo biogeoquímico, ya que la vida y los elementos inorgánicos mantienen un balance donde diversos químicos son reciclados. Este forma parte de las macromoléculas como el ADN, ARN y el ATP, jugando un papel de los procesos energéticos de las células. ¿Le cambias, por favor? Bueno, ya les voy a hablar de las fases del ciclo. La primera es la erosión y la meteorización, donde el fósforo abunda en las rocas fosfatadas, las cuales se van desintegrando por la acción de lluvia, viento, rayos solares y son transportados a varios ecosistemas. De ahí sigue la segunda etapa, que es la fijación en las plantas, ya que los granitos del fósforo están en el suelo, las plantas las absorben y se van fijando en su organismo. ¿Le cambias, por favor? La otra es la transmisión a los animales. Bueno, ya después de que este fósforo se encuentra en las plantas, los animales se alimentan de las plantas, los cuales estos se van integrando a su cuerpo y ya de ahí este fósforo regresa al suelo por descomposición, ya sea por la excreción, que lo conocemos por fertilizante. ¿Le cambias, por favor? Bueno, ya de la erosión, bueno, el fósforo por erosión es empujado por filtraciones de agua, el cual va a ir bajando a la superficie, convirtiéndose en un fosfato, el cual se extrae en la minería y vuelve a la fertilización, lo cual también vuelve a ser enriquecido al suelo. Ya de ahí sigue el paso de la absorción de transmisión a animales. Ahora, parte del fósforo se va arrastrando al mar y ahora la que lo consumen son las plantas marinas, como el fitoplancton, y los peces son los que consumen ahora las plantas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y ya, bueno, al final está la deposición de aves, el cual las aves depredan a los peces, lo cual las aves obtienen los nutrientes del fósforo y lo regresan en forma de guano, que es el excremento. También lo mismo puede ocurrir cuando los animales mueren y estos se descomponen, creando bacterias o organismos que estos vuelven a ser descompuesta en el suelo y sucesivamente crecen plantas, y esto fue el ciclo del fósforo. Bueno, a mí ahora me toca que es el ciclo del potasio. ¿Y qué es el ciclo del potasio? Se trata de un conjunto de procesos biológicos y químicos donde de este mineral se desplaza constantemente. Los involucrados son seres vivos y el medio ambiente, es decir, los ecosistemas. En realidad, este ciclo es muy parecido al proceso biogeoquímico del calcio. Los organismos vivos aprovechan su forma natural para la subsistencia de nutrición. Siguiente. Bueno, unas cuantas características del potasio, pues es obviamente que es normalmente un elemento químico, su letra representante es la letra K, el número atómico es 19 y pues cositas así, ¿no? Luego también tiene totalidad que van desde el blanco hasta el plateado. Tiene una tonalidad del blanco hasta el plateado y siendo un producto abundante en la naturaleza. Forman parte de los elementos químicos fundamentales para la vida terrestre y aquí incluyen animales, plantas y seres vivos, al igual que todo integrante de la biosfera. Es un pequeño dato, que el potasio fue purificado por primera vez en 1807 por el químico de Cornelius
Irving David en 1779 a 1829 a partir de la potasa cáustica mediante electrosis, y el potasio fue el primer metal que se aisló mediante electrolisis. Electrolisis, sí. Siguiente. Bueno, estas van a ser algunas etapas, pasos y procesos del ciclo del potasio, que pues dice que se compone por distintos procesos que ocurren de manera simultánea. Todo depende de la forma en cómo se halla el potasio, ya que pues tanto en los seres vivos, plantitas, pues se da de diferente forma. Así que cabe conocer cada variante. Por ejemplo, se encuentran en silicatos, que son como piedritas, materia orgánica y de forma iónica en la corteza terrestre. El potasio disuelto es asimilado de modo directo para las plantas, ya que están en la solución del suelo, y el potasio cambiable es presentante en arcilla y superficies interlaminares. Sea como sea, el potasio posee una evolución constante en el suelo que cuenta con las siguientes etapas. Bueno, esto es una pequeña representación de cómo se da en las plantitas, donde decimos que se va al suelo arcilloso y llega a la lixiviación por agua, de ahí absorben organismo o el potasio, y ahí dice potasio del suelo, que hace la fertilización y hace la reintegración por materia orgánica. Siguiente, por favor. Y a estos son un poquito más contextualizados los 4 fases, que es la fase de retrogradación, que es una etapa mediante cual el potasio es fijado en superficies interlaminares, especialmente en las arcillas, como decimos el suelo, y todo en función de las cualidades y de la relación que tenga con los cationes, o depende del organismo. La otra es la mineralización, que se ocupa de la descomposición de restos orgánicos mediante los microorganismos de la corteza terrestre. De este modo se absorbe el potasio presente en los organismos muertos, que abarcan animales, seres humanos y vegetales. Después sigue la fase de la sublimación, solubilización. Se trata de la absorción del mineral presente en el suelo, la cual ocurre a través de las plantas, y una vez que dicho elemento se va agotando, es repuesto mediante constancia del ciclo y diferentes procesos químicos y biológicos. Y después sigue el proceso de la meteoralización. Sí. Consiste en la descomposición del químico que sucede por agentes externos. Por consiguiente, puede influir en la biosfera, atmósfera, hidrosfera, etcétera, etcétera, de forma directa o indirecta. Les Siguiente. quedan 2 minutos para concluir, por favor. Hoy no. Bueno, pues ya empiecen de forma general. Ya les expliqué el potasio, las características, porque todavía falta. Pásale, ya, Luis, para cortarle un poquito. Ya, bro. Luis, ya, bro. Y pues estas fueron nuestras fuentes de consulta. Gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo sí quiero hacer un comentario al respecto. Aunque la información puede ser tan abundante como busquemos, y podemos estar hablando de la relevancia de cada uno de estos elementos, como es el agua, el oxígeno, el CO2, el potasio, a lo que tiene que ver con la vida de los organismos, es importante que destaquen que ahorita en el tema que nos atañe es hablar de la relevancia de este tipo de elementos en la naturaleza, en el medio ambiente, porque estamos justamente explorando además cómo es que se da este flujo de materia
en los ecosistemas y cómo llega a ser aprovechado por nosotros. Pero no es necesario que profundicen en la parte de qué tan importante es para nosotros. Creo que pueden hacer una pequeña mención al respecto, pero no dedicarle más allá de una diapositiva a mencionar eso. La otra cosa es que no sé si era por nervios o qué, pero de repente utilizaron la palabra mineralización como minería. O sea, hubo un momento en que dijeron, y entonces este elemento se extrae por minería. Y fue así de no, la minería es la actividad humana de extracción de minerales justamente, pero la mineralización es un proceso natural, ¿no? Donde no está interviniendo la mano de los humanos. Entonces también no lean todo lo que ponen. Sus diapositivas no tienen que estar tan cargadas de texto. Eso empieza a volver un poco tediosa la exposición porque escucharlos a ustedes, ir leyendo lo mismo, va haciendo que se vuelva un poquito pesada la exposición. La idea es poner pequeños fragmentos, pequeñas frases que nos sirvan de apoyo para nosotros corrernos en un discurso, pero no ir leyendo todo. Para leer todo, pues mejor nos pasan ustedes un resumen de lo que investigaron y lo leemos. La idea es que estoy explorando qué es lo que ustedes están entendiendo de lo que nos están presentando y cómo lo están transmitiendo hacia el resto del grupo. ¿Ok? Pongo la encuesta, por favor, este equipo no se autocalifique. Y pasamos con el equipo de la clasificación de los desastres naturales, por favor. Sí, maestra. Bueno, en este caso nada más voy a estar yo porque el compañero Jabdiel no se conectó. Le mandé mensaje ahorita por WhatsApp y no me contesta. Mi otra compañera esta, ay, ¿cómo se llama? Ariadna. Ella tuvo una cita que porque tiene problemas legales, algo así. Y Edgar no está, que porque según se dio de baja temporal. Entonces subimos el trabajo los 4, pero nada más estoy yo. Ok, Luis, Natalia, ¿levantaste la mano? Sí, es que, bueno, ese es nuestro tema. Nosotros lo pusimos en los comentarios de la publicación. Es correcto, es lo que estoy checando ahorita en el aula virtual. Entonces, creo que lo va a exponer el equipo de Natalia, Luis, porque además ellos lo eligieron justamente desde el 4 de octubre y por la elección que hicieron les corresponde a ellos. Necesito que estén teniendo integración entre ustedes. Yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes, en el cual yo no estoy, y yo la única manera en que puedo saber cómo se están coordinando es a través del aula virtual. Entonces, hoy yo creo que vamos a terminar con la parte del equipo de Natalia, que eligieron primero este tema, y después de su exposición, se quedan los que no han expuesto, por favor, para hablar al respecto de cómo solucionamos esta parte, ¿ok? Entonces, adelante. Andrea, Karen, Aranza, ¿serían ustedes? Sí, Pi. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, hola a todos. Nosotros vamos a exponer sobre los desastres naturales. Buenas tardes, compañeros y profesora. Bueno, nosotros quisimos poner la definición con base a la Agencia Europea del Medio Ambiente, que define a los desastres naturales como cambios violentos, súbitos y destructivos en el ambiente cuya causa es la actividad humana y los fenómenos naturales. Durante nuestra investigación vimos que se clasificaban en dos, en desastres naturales y socionaturales, que es la dinámica natural o intervención humana, y desastres antrópicos o sociales, que son por la energía destructiva humana o social. Bueno, yo les voy a hablar de dos tipos de desastres que
es el meteorológico, que abarca lo atmosférico y el clima. Este tipo de desastre natural pueden darse en muchas variaciones y todas ellas están relacionadas con el clima. Bueno, este meteorológico tiene que ver mucho más con el clima, que son las causas por cambios de temperatura que existen, que pueden llegar a ser muy drásticos. Por ejemplo, aquí tenemos a los huracanes, ciclones, tifones, tornados, tormentas, cambios climáticos y sequías, que es lo que hemos estado viviendo actualmente. No sé si en estos días han visto que de repente hace mucho calor y de repente ya mucho frío, que bueno, yo sí he estado con eso, que 2 días llevamos que llueve y luego vuelve a hacer calor. Bueno, y los topográficos y geotécnicos, que es la superficie de la Tierra. Bueno, los desastres topográficos se presentan en zonas con problemas de erosión y temas inestables. En este ejemplo, en este tipo puede ser las avalanchas, los deslizamientos y los derrumbes generados por la intervención de agentes geomórficos de relieve terrestre que presenta cambios constantes. Los agentes como vulcanismo, orogenia, tectonismo y precipitaciones pueden provocar cambios en el paisaje, en la zona geográfica. Bueno, si quieren relacionar más este tipo de efectos, que son lo topográfico y geotécnico, bueno, el que se me viene a mí en la mente es del cerro de Chiquihuite, que fue un derrumbe causado por las lluvias y por la población que ya estaba abarcando muchísimo, pues la montaña, ¿no? Bueno, el cerro. Entonces, si lo quieren asociar, puede ser a los derrumbes, avalanchas y a los derrames. Después tenemos los tecnológicos y geológicos, que son las fuerzas internas de la Tierra. En los tecnológicos tenemos que son aquellos accidentes producidos a partir de la manipulación de equipos. Bueno, por esto se entiende que son las actividades realizadas por los humanos, por los hombres. Y aquí entran los accidentes nucleares, las fugas de gas, las sustancias químicas. Y dentro de los geológicos tenemos 2 clasificaciones, que son los geológicos internos, que son volcanes, terremotos y tsunamis, y los geológicos externos, que entran aquí las inundaciones, movimientos y los movimientos gravitacionales. Del otro lado, vamos a entrar con los desastres antrópicos o sociales, y de primera instancia tenemos la exclusión humana, que son las condiciones básicas de subsistencia. Entonces aquí se entiende que es la falta de participación en segmentos de la población en torno a la cultura económica economía y social. Entonces ellos tienen carencia en sus derechos y sus recursos. Aquí entra la pobreza, la violación de los derechos y la discriminación. Ok, en las siguientes tenemos las guerras y la delincuencia, que es la destrucción y el abuso. En esta destacan los asesinatos y crímenes, los desplazamientos y la transgresión de derechos internacional humano. Del otro lado tenemos los errores y abusos de la gestión pública y privada, que quiere decir que es el abuso destructivo de la vida humana y de los medios. Aquí se presenta la crisis política, o sea, la pérdida de la democracia, la crisis económica con el empobrecimiento y la crisis social con la pérdida de cohesión. Ya para finalizar están los últimos 2, que es el mal manejo de los recursos y desechos, que en esta está la destrucción de hábitat, que es donde se pierde la biodiversidad, esta extinción de especies en el mundo, hay un declive de poblaciones y un colapso de ecosistemas. Está el agotamiento de la capa de ozono, que provoca un aumento en los niveles de radiación y es súper dañina para la salud, causando cáncer de piel, cataratas y los trastornos inmunitarios. Después está la contaminación, que esta se divide en 2 tipos, la natural y la artificial, causada por incendios forestales,
erupciones volcánicos, tsunamis o terremotos. La artificial, que es provocada por los seres humanos, como gestionar mal estos residuos. Después está la sobreexplotación de los recursos naturales, que es hacer uso, extracción o aprovechamiento de forma excesiva, sin dar la posibilidad de que se renueve y conduce inevitablemente a su agotamiento. Después están los accidentes, que es el accidente industrial o tecnológico, que contamina fuentes de agua potable, libera toxinas en el aire y reduce la calidad del suelo. Los de transporte, que es la emisión de contaminantes atmosféricos, generación de ruido, generación de chatarra o residuos de aceite. Los enérgicos, que sueltan gases de efecto invernaderos, gases responsables del efecto climático y el colapso de estructuras. Y eso sería todo. Gracias, chicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Yo sí. ¿Cuáles son los movimientos gravitacionales? ¿Y por qué son un desastre? Esa parte la mencionó Natalia. ¿Sí me escuchan? ¿De verdad? Apenas ahorita. Bueno, yo por los procesos gravitacionales son los fenómenos naturales o desastres que se generan en forma de desprendimiento de material, y ahí puede entrar como lo que había explicado Ayomi, que apenas se dio del desplazamiento del cerro. Pero entonces es otro tipo de clasificación, porque ciertamente procesos gravitacionales, pues estaría entrando como en esta parte que clasificaron de topográficos, ¿no? Es que cuando los investigamos, en la categoría no entraba ese, no sé por qué, pero bueno, pues lo que yo entendí es que ellos forman relieves y los otros son causados, pues, pues por la naturaleza, ¿no? Bueno, también los dos, ¿no? Pero uno ya es teniendo relieves, es que no sé cómo explicarlo. Um, Tienen que saber de qué están hablando, chicas, ¿ok? Me gustó la presentación porque fue muy sintética, clara. Sin embargo, pues ahorita con estas preguntas que les estoy haciendo, me da la impresión de que solamente están transmitiendo información que no están comprendiendo. También me quedaban a deber porque nada más mencionan a los fenómenos, pero no los describieron. O sea, ¿qué es un talud, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre un huracán y un tornado? ¿A todos los demás les quedó claro? Eso va a venir en el examen, ¿eh? Y entonces, si no se lo preguntan ahorita a sus compañeras, pues lo van a tener que estudiar por su parte. Adelante, Katia. A mí me queda un poquito de duda, por ejemplo, lo que causan los terremotos o movimiento de las placas tectónicas. Haz la pregunta a tus compañeras, por favor. Ok, ¿en qué parte o en qué clasificación se podría poner el movimiento de las placas tectónicas y lo que provoca? Porque no nada más como que mueve y ya, sino que también afecta, pues digamos que en todas las construcciones y eso. Bueno, en general podría entrar en el de desastres naturales y socionaturales.
que aquí entran los de dinámica natural o que tienen que ver con la intervención humana. En este caso, un terremoto o un temblor es una dinámica natural. ¿Respondieron tu pregunta, Katia? Sí, profesora. Ok. Me llama la atención que hayan puesto también esta parte que entra más bien como fenómenos sociales. ¿Por qué decidieron hablar de esto como parte de la clasificación de desastres naturales? Los tecnológicos me gustó, entiendo muy bien estos ejemplos que dieron como lo de Chernobyl, como esas catástrofes que han tenido que ver sobre todo con energías nucleares. Pero además, ¿por qué mencionaron otros ejemplos? ¿Por qué consideran ustedes que eso forma parte de estas clasificaciones que propiamente tenía que ser una exposición de desastres naturales? ¿Por qué consideraron pertinente hablar de eso? Bueno, yo creí que era importante ponerlo porque como se dice son accidentes industriales, o sea, no estás como consciente de que vaya a pasar. Por ejemplo, el accidente de Chernobyl no estaban completamente conscientes del problema y del daño que iban a causar tal radiación. Entonces yo por eso lo creí Sí, correcto. eso sí me quedan muy claro, esos me quedan muy claro y me gustó, pero las partes que no me quedan claras fue la gestión pública y privada, la parte de las guerras políticas, ¿eso por qué sería un desastre natural? Yo quiero decir que lo de política, eso también se puede, bueno, basar en lo de las guerras, en lo de la gente sin dinero, porque pues no sé, me acuerdo si fue con usted o con otra maestra que estábamos viendo, que en una lectura decía que creo que sí era con usted, ¿no? Que a la gente pobre también es de las que más contamina, ¿no? Entonces nosotros estábamos pensando también meterlo, porque pues también es causa de nosotros, ¿no? No solamente de la naturaleza, sino también de parte de nosotros, como de lo que hacemos a día, también de las políticas que hace el gobierno, que consisten más en crecer su economía que en ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, estábamos analizando hace poco lo de Qatar, y estábamos viendo por qué no es Qatar es un evento sustentable, que dice serlo, pero no lo es. Entonces nosotros también nos metimos en eso, de que no solo pasan los terremotos, los climas, sino nosotros también somos parte de todo esto, tanto lo político, lo social, todo lo económico, también es de nosotros. Ok, Ayomi, gracias. Sí, entiendo, me gusta que estén haciendo esta parte de la integración, pero justo ahora mismo en esta unidad lo que estamos viendo es empezar a ver por separado el escenario natural, luego el escenario social y luego el económico. Entonces, de hecho, parte de lo que ustedes mencionaron, pues más bien lo vamos a retomar cuando vemos la parte del escenario social, ¿no? Ok, aquellos que ya terminaron de calificar a sus compañeros se pueden retirar. Las personas que no han expuesto, por favor, regálenme unos 4 minutos para hablar al respecto de cómo vamos a solucionar y el resto se puede ya retirar si ya terminaron de otorgar calificación a sus compañeros, ¿ok? Nos veríamos el próximo lunes y estén pendiente del aula virtual porque ya voy a asignar el resto de las tareas para todo el semestre. Gracias, maestra. Profe, tengo una duda. Adelante. Vamos también a hacer otra exposición de entrega, que me parece que vi ahí en Classroom. Pero no me quedó claro si vamos igual a escoger un tema o tenemos que abarcar todos en la misma exposición. Katia, eso es urgente porque quiero hablar ahorita con las personas que no han logrado exponer. Si me das chance ahorita de que eso lo veamos para la siguiente sesión o me mandas un correo, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Hasta luego. De nada, hasta luego.